Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto teneros aquí. Hoy nos sumergimos en el apasionante universo de las telenovelas turcas, un mundo repleto de romance, drama y, como no, mucho amor. Y específicamente vamos a desentrañar una noticia que ha revolucionado a los seguidores de una de las parejas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. El título lo dice todo, Demet Özdemir confiesa, no perderé a Can Yaman. Drama y amor a flor de piel. ¿Estáis listos para descubrir el significado detrás de esta frase, qué ha ocurrido y qué implica para el futuro de esta icónica pareja televisiva? Pues agarraros fuerte porque el drama y la emoción están asegurados. Antes de comenzar, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos sobre vuestras series y actores favoritos. Ayudadme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Bien, vamos a lo importante. Para comprender la confesión de Demet Özdemir, es imprescindible que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos la serie que los unió, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta telenovela fue un auténtico fenómeno, arrasando en audiencias tanto en Turquía como en el resto del mundo. Y por supuesto el magnetismo entre Demet Özdemir y Can Yaman en los papeles de Sanem y Can era innegable. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y los fans no tardaron en soñar con que su amor fuera real, que la magia de Sanem y Can se extendiera a la vida real. La serie, llena de momentos románticos, divertidos y dramáticos, cautivó a millones de personas. Vimos cómo Sanem, una joven soñadora, se enamoraba perdidamente de Can, un fotógrafo famoso y misterioso. Y Can, a su vez, se rendía ante la dulzura, la espontaneidad y la belleza de Sanem. La relación, sin embargo, estuvo plagada de altibajos, secretos y malentendidos que ponían a prueba su amor constantemente. La familia de Sanem con sus tradiciones y preocupaciones, y el mundo laboral de Can, con sus exigencias y desafíos, se entrelazaron, creando una trama rica y llena de matices. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can se dispararon. Las miradas, los gestos cómplices, las entrevistas, todo parecía confirmar las sospechas de los fans. Y por supuesto los paparazzi estaban al acecho tratando de capturar el ansiado momento. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada detalle, cada contacto, buscando señales que confirmaran el romance. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, la especulación, el cariño del público por la pareja y la intensidad de su relación en la serie alimentaron aún más la pasión. La expectación era máxima, y cada nuevo episodio se convertía en un acontecimiento, no solo por la trama, sino también por la posibilidad de ver una chispa real entre los protagonistas. Pero, ¿qué sucedió después del éxito arrollador de Erkencikus? Pues, como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas se complicaron. Los rumores sobre roces entre Demet y Can comenzaron a circular. Supuestamente la fama, las presiones, las diferencias de carácter, todo esto habría influido en su relación. La exigencia del público, las agendas apretadas y las expectativas de la industria pudieron haber sido factores importantes. Y aunque nunca hubo una declaración oficial al respecto, la realidad es que los caminos de Demet y Can se separaron. Cada uno emprendió proyectos individuales, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla parecía cada vez más remota. Aquí es donde entra en juego la famosa confesión de Demet Özdemir. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿A quién iba dirigida? ¿De qué manera interpreta la frase? Para entenderlo debemos analizar el contexto en el que se pronunció. Analizar este tipo de afirmaciones requiere una mirada más allá de lo literal. En el mundo del espectáculo, las palabras pueden tener múltiples capas de significado. Generalmente la frase no perderé a Can Yaman no es una amenaza literal. No se refiere a un secuestro o a una lucha física. En el contexto de la farándula, suele utilizarse para indicar que una persona no está dispuesta a alejarse de la fama, el cariño del público y las oportunidades que vienen al estar relacionado con alguien. Implica una declaración de intenciones, una señal de que se buscará mantener una conexión, una presencia en el mismo circuito mediático. Demet ha tenido una exitosa carrera profesional y ha protagonizado varias producciones, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Sin embargo, la fama que experimentó con Can Yaman y Erkencikus fue significativamente mayor, alcanzando una repercusión global.
Esta exposición mediática, el cariño de los fans y las oportunidades profesionales que se abrieron gracias a la serie, podrían ser algo que Demet desee replicar en el futuro. Por lo tanto, su confesión, en realidad, podría interpretarse como una forma de expresar su deseo de seguir manteniendo una conexión con Can Yaman, ya sea a través de nuevos proyectos, entrevistas, apariciones en eventos o cualquier otro medio que los mantenga en la conversación. Esta interpretación se apoya en la naturaleza de la industria del entretenimiento, donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan, y donde la visibilidad y la popularidad son bienes muy preciados. La conexión con figuras mediáticas consolidadas, como Can Yaman, puede abrir puertas y amplificar la exposición. Otra interpretación, menos centrada en el aspecto profesional, podría sugerir que Demet siente un cariño genuino por Can, y que a pesar de las dificultades del pasado, no quiere que la relación entre ellos se rompa por completo. Quizás, y esta es una especulación plausible, busca una amistad, una complicidad que vaya más allá de la pantalla. Recordar que el tiempo y las experiencias personales pueden cambiar la percepción de las relaciones. La historia de Erkencikus se basó en el amor y la superación de obstáculos, algo que los seguidores podrían querer que se traslade a la vida real. La esperanza de una reconciliación amistosa, la posibilidad de un encuentro cordial, sería un deseo compartido por muchos fans. Esto explicaría la gran expectación generada por la declaración de Demet. Las dos interpretaciones no se excluyen entre sí, de hecho podrían coexistir. Demet podría desear mantener la conexión con Can tanto por razones profesionales como por afecto personal. Lo cierto es que la confesión de Demet Özdemir ha generado una gran expectación entre los fans. ¿Qué deparará el futuro para esta icónica pareja? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Mantendrán una relación cordial? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que el interés por Demet y Can sigue vivo, y que cualquier noticia relacionada con ellos es recibida con gran entusiasmo. Los seguidores, con sus comentarios en redes sociales, foros y canales como este, mantienen viva la llama de la esperanza. Además de la posible conexión entre ellos, la frase drama y amor a flor de piel del título hace referencia, obviamente, a la intensidad de las emociones que se vivieron durante Erkencikus. La serie fue un torbellino de sentimientos, alegría, tristeza, pasión, desesperación. Y por supuesto el amor, en todas sus formas, fue el hilo conductor de la historia. Vimos cómo Sanem y Can se enamoraban, se peleaban, se reconciliaban y cómo su amor, a pesar de los obstáculos, siempre salía a flote. La trama se sustentaba en las dificultades de su relación, las mentiras, los secretos, la desconfianza, pero también en la magia de su conexión, la química innegable entre los personajes. El guión, con sus giros inesperados y momentos emocionantes, mantuvo a los espectadores al borde del asiento, ansiosos por descubrir el destino de Sanem y Can. Los problemas familiares, las intrigas laborales y los malentendidos creaban una tensión constante, que hacía aún más valiosos los momentos de felicidad y amor. La química entre Demet y Can, como hemos mencionado, fue fundamental para el éxito de la serie. Los gestos, las miradas, los besos, todo parecía auténtico y eso, sin duda, cautivó al público. La serie, en muchos sentidos, es un reflejo de la vida real, los amores son complicados, las relaciones están llenas de altibajos y a veces el destino nos pone a prueba. La frase drama y amor a flor de piel encapsula la esencia de Erkencikus, el amor como fuerza impulsora, capaz de superar cualquier obstáculo, y el drama como elemento que intensifica y enriquece la experiencia emocional. La serie no solo relató una historia de amor, sino que también abordó temas como la familia, la amistad, la ambición y la superación personal, lo que la hizo aún más atractiva para el público. La profundidad de los personajes, la ambientación exótica y la banda sonora pegadiza contribuyeron al éxito rotundo de la producción. En resumen, el significado de la confesión de Demet Özdemir es algo que probablemente solo ella sabe con exactitud. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que su mensaje, con este título, ha generado una ola de nostalgia y expectación entre los fans de Erkencikus. La serie y la relación entre Demet y Can sigue siendo un tema de interés, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo, aunque solo sea en una entrevista o en un evento, sigue emocionando a sus seguidores. La declaración de Demet, independientemente de su verdadera intención, ha conseguido reavivar el interés del público y mantener viva la llama de la esperanza. Las telenovelas turcas, con su capacidad para combinar el romance, el drama y la cultura, continúan cautivando a audiencias en todo el mundo.
Erkencicus es un claro ejemplo del éxito de este género, y la historia de The Method de Mir y Kanyaman es una muestra de cómo las relaciones entre los actores pueden trascender la pantalla y generar un gran interés en el público. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado la historia de The Method de Mir y Kanyaman, hemos analizado la famosa confesión, y hemos revivido la magia de Erkencicus. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Me encanta compartir con vosotros estas historias, y saber que compartimos la misma pasión por las series turcas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a crecer esta comunidad. Y por supuesto, me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué opináis de Demet y Kan? ¿Creéis que volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de Erkencicus? Dejad vuestras opiniones abajo en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.